La noche era más oscura que de costumbre. Aunque la luna brillaba intensamente, el río parecía estar rodeado por una neblina espesa que se arrastraba lentamente por la superficie. El pescador, como tantas veces antes, había decidido quedarse en la orilla durante horas, disfrutando de la paz que el agua traía consigo. El silencio solo era interrumpido por el suave sonido de las aguas chocando contra las rocas y ocasionalmente el canto lejano de un búho. Sin embargo, esa noche algo en el ambiente estaba diferente. Aunque no podía describir exactamente qué lo inquietaba, sentía una presencia extraña. La brisa que usualmente acariciaba su rostro se había detenido, y el aire se había vuelto espeso, como si todo a su alrededor estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando, al elevar la mirada hacia la orilla opuesta del río, lo vio. Una figura humanoide, apenas visible en la penumbra, de pie, inmóvil, observándolo fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad anormal, reflejando la luz de la luna, pero no era el resplandor que se espera de un ser humano. Eran ojos que emanaban una sensación de maldad, como si todo lo que tocaban se marchitara, se corrompiera. El pescador parpadeó varias veces, intentando despejar la visión. Pero no, la figura seguía allí. Era alto, demasiado alto para ser un ser humano, y su postura era rígida, casi desarticulada, como si sus articulaciones no funcionaran como las de un ser común. La criatura permaneció inmóvil, observando al pescador, como si estuviera esperando un movimiento, un gesto, una señal. El hombre, aunque paralizado por el miedo, no podía apartar la vista de aquella entidad. El sonido del agua parecía haberse desvanecido. La única cosa que existía en ese momento era él y aquella figura inerte en la otra orilla. De repente, la criatura se movió. No fue un movimiento suave ni natural, fue un movimiento abrupto, como si se deslizara por el agua, despegándose de la tierra con una agilidad antinatural. La figura dio un paso hacia el agua, luego otro, y al poco tiempo comenzó a sumergirse en el río. El pescador, incapaz de apartar la mirada, observó horrorizado cómo aquella figura nadaba hacia él. Sus movimientos eran rápidos, pero no del todo naturales. Cada brazada parecía una coreografía macabra, como si el agua no ofreciera resistencia alguna, como si la criatura fuera parte de ella. No había miedo ni vacilación, solo una determinación escalofriante de acercarse, sin importar lo que el pescador pudiera hacer. En ese momento, el miedo se apoderó de su cuerpo. La respiración se le aceleró y su corazón palpitaba tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Intentó retroceder, pero algo lo detuvo. Sabía que si giraba y comenzaba a huir, esa criatura lo alcanzaría antes de que pudiera dar un solo paso. De repente, la criatura se detuvo en medio del río. La luz de la luna reflejaba su silueta extraña, y por un instante parecía como si el mundo entero se hubiera detenido, congelado en ese preciso momento. El pescador podía sentir la tensión en el aire, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. La criatura, a su vez, se quedó quieta en el agua, flotando, mirándolo intensamente, como si esperara que el pescador tomara una decisión. Pero no pasó nada. Lo único que rompió el silencio fue un extraño sonido proveniente de la criatura, un murmullo bajo, casi inaudible, que crecía poco a poco. Al principio, el pescador pensó que era un susurro del viento. Sin embargo, al prestar más atención, se dio cuenta de que no venía de la brisa, sino de esa cosa que lo observaba desde la oscuridad. Los murmullos se hicieron más claros, más comprensibles, hasta que finalmente la criatura comenzó a hablar. No eran palabras coherentes,
Era una mezcla de sonidos guturales, entrecortados, como si estuviera luchando por formar algo más que gruñidos. Pero dentro de esa cacofonía, algo comenzó a distinguirse. Su voz era humana. Aunque distorsionada, había una clara imitación del tono y la cadencia humana. «Ven», fue lo que logró decir. El pescador, paralizado, sintió el sudor frío recorrer su espalda. «Ven». No sabía si la criatura le estaba pidiendo que se acercara o si lo estaba invitando a algo mucho peor. Pero lo peor de todo era que, a pesar del miedo que sentía, algo dentro de él quería saber más, quería entender qué era esa cosa, por qué lo estaba mirando, qué quería de él. Cada fibra de su ser le decía que debía correr, que debía huir del lugar lo antes posible. Pero la figura en el agua no se movió, no hizo ningún gesto, simplemente permaneció allí, esperando. En ese preciso instante, el pescador se dio cuenta de algo aterrador. Ya no tenía control sobre su propia voluntad. El pescador estaba atrapado entre el miedo y la fascinación. Cada palabra susurrada por la criatura le quemaba en la piel, como una especie de llamada a lo profundo, algo que desbordaba su lógica y lo empujaba a un terreno desconocido y peligroso. El aire ya no era fresco, sino denso, encargado de una presión inquietante. El silencio que los rodeaba, quebrado solo por esos murmullos, era insoportable y a la vez hipnótico. La criatura no se movió, pero el pescador sentía sus ojos fijos en él, como si pudiera leer sus pensamientos, como si ya supiera lo que él temía. No importaba cuánto intentara luchar contra esa sensación, su cuerpo no respondía. La parte racional de su mente le gritaba que se levantara, que corriera, que se subiera a su bote y huyera a la otra orilla. Pero su cuerpo seguía inmóvil, como si algo lo estuviera sujetando, como si algo invisible lo estuviera atando al lugar, obligándolo a mirar a la criatura. «Ven», murmuró otra vez la voz, esta vez más clara, como si de alguna manera la criatura estuviera aprendiendo a comunicarse con él, con palabras sencillas, y aunque la voz era humana, su tono estaba impregnado de una frialdad y una maldad que retumbaba en su pecho. Sin embargo, algo cambió. La criatura comenzó a moverse hacia él nuevamente, pero esta vez no era como antes. Ya no nadaba ni se deslizaba de manera antinatural por el agua. Esta vez comenzó a caminar. Caminaba sobre el agua con una gracia que no pertenecía a ningún ser humano ni a ninguna criatura natural. No hacía ningún esfuerzo, como si el agua simplemente se abriera ante él. Su cuerpo, largo y delgado, se balanceaba de una manera inquietante mientras avanzaba. Cada paso era más cercano. El pescador podía ver claramente la figura que se acercaba. El agua no se agitaba con sus movimientos, no había salpicaduras, solo una figura que se deslizaba suavemente sobre la superficie. Cuando se encontraba a unos pocos metros del pescador, la criatura levantó su cabeza y por fin pudo ver su rostro. Lo que vio no era humano, ni tampoco completamente monstruoso, pero sus ojos eran lo más extraño y aterrador de todo. Eran completamente negros, sin pupilas ni iris, solo esferas oscuras que reflejaban la luz de la luna, como si estuvieran vacías, como si no hubiera nada dentro de ellas. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus facciones eran largas y afiladas, como si cada uno de sus rasgos estuviera estirado por una fuerza ajena. Su boca era fina y curvada hacia abajo, en una expresión que bien podría haber sido una sonrisa, pero no lo era. Era la sonrisa de algo que no podía sentir compasión, ni ternura, ni ningún tipo de emoción humana. El pescador sintió el frío recorrer su cuerpo. A lo lejos, las estrellas brillaban en el cielo despejado, ajenas al drama que se desplegaba justo frente a él.
La criatura estaba allí, mirándolo fijamente, y la sensación de peligro se intensificaba con cada segundo que pasaba. Aunque sabía que debía correr, que debía saltar al bote y escapar, algo lo mantenía allí, como si una fuerza invisible lo retuviera. «Ven, no tengas miedo», susurró la criatura, esta vez con una voz que parecía más humana, como si quisiera calmarlo. Pero el pescador no podía dejar de sentir que estaba siendo arrastrado hacia algo oscuro, hacia algo que no podía comprender. No podía moverse, no podía gritar. La criatura extendió lentamente su brazo hacia él, y aunque parecía que todo en su ser le pedía que huyera, su cuerpo no respondía. El brazo de la criatura era largo y delgado, cubierto por una capa de piel grisácea que parecía absorber la luz. La mano, al principio extendida hacia él con un gesto de invitación, comenzó a acercarse cada vez más, hasta que pudo sentir la fría brisa que emanaba de ella. El pescador, sin poder apartar la mirada, percibió algo en ese brazo, algo que no podía distinguir, una sensación indescriptible de desesperación y vacío. Como si al tocarlo, todo lo que había conocido, todo lo que había sido, se desvaneciera por completo, como si nada importara más que la presencia de esa criatura. La mano de la entidad estaba ahora a pocos centímetros de su rostro. El pescador tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta, incapaz de respirar con normalidad. El miedo le llenaba los pulmones, pero no podía escapar, no podía gritar, ni moverse. Su cuerpo había quedado paralizado ante la inevitabilidad de lo que estaba por suceder. En un suspiro, la criatura habló nuevamente, pero esta vez sus palabras fueron distintas. Ya no eran murmurantes ni suaves, sino claras, directas como un mandato. «Te llevaré al otro lado». Y en ese instante, el pescador sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor, como si el río se estuviera abriendo para tragarse todo lo que existía, arrastrándolo hacia una oscuridad que no podía comprender. El pescador sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba, como el agua del río comenzaba a girar, a formar remolinos que lo arrastraban lentamente hacia la criatura. Era como si estuviera siendo absorbido por una fuerza mucho mayor, como si todo lo que conocía estuviera desvaneciéndose en la neblina densa de la noche. El aire, denso y frío, parecía cortarle la respiración. Su mente intentaba razonar, buscar una salida, una forma de escapar, pero su cuerpo estaba completamente paralizado, atrapado en ese limbo entre la realidad y lo desconocido. Podía escuchar sus propios latidos, acelerados, y la voz de la criatura resonando en su mente como un eco lejano. «Te llevaré al otro lado», repitió la voz, esta vez más fuerte, más exigente, como si no estuviera dispuesto a esperar más tiempo. El pescador intentó moverse, pero no pudo. Sus piernas no respondían. Lo único que podía hacer era observar, aterrorizado, cómo el brazo de la criatura se alargaba hacia él, más y más, hasta que sintió el frío extremo de su toque, como si su piel fuera hielo y la mano de la criatura estuviera hecha de la misma sustancia helada. El contacto lo quemó y lo hizo sentir como si todo su ser se estuviera desintegrando lentamente, desvaneciéndose en esa oscuridad infinita que se cernía sobre él. De repente, la imagen de la orilla desapareció. Ya no podía ver el río, ni el cielo estrellado, ni la luna brillante. Todo a su alrededor era oscuridad, un vacío profundo que parecía estar devorando todo lo que existía. El pescador intentó gritar, pero su voz se ahogó en la nada. Era como si ya no pudiera encontrar una salida, como si hubiera sido transportado a un lugar donde las leyes de la naturaleza no tenían sentido.
La criatura lo miró fijamente, sus ojos negros como pozos sin fondo, reflejando una oscuridad infinita. No era humano, no era animal. Era algo intermedio, algo que pertenecía a otro plano de existencia, algo que solo existía en la sombra de las pesadillas. La criatura inclinó la cabeza, observando al pescador con una curiosidad fría, como si estuviera estudiando su alma, como si estuviera comprendiendo algo que él no podía comprender. «Has cruzado el umbral», dijo la criatura con voz grave, resonante, «y ya no hay vuelta atrás». El pescador intentó reaccionar, pero no podía. El miedo lo paralizaba. La oscuridad a su alrededor era tan densa que podía sentir cómo lo estaba, tragando poco a poco. Era un lugar ajeno, un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. En ese instante comprendió que estaba atrapado en algo más grande, más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Los ecos de la voz de la criatura se desvanecieron, pero algo más comenzó a llenar el vacío, un susurro suave como un canto lejano. Era un sonido hipnótico que parecía emanar de todas las direcciones. El pescador intentó girar la cabeza, pero no podía ver nada más allá de la oscuridad. El susurro se hacía más cercano, más claro, hasta que se convirtió en una palabra que nunca podría olvidar: bienvenido. Y en ese instante algo comenzó a moverse a su alrededor, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Como si miles de ojos estuvieran observándolo, observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pensamientos. El pescador no sabía qué era, pero su presencia era inconfundible. Eran ojos, ojos invisibles que se deslizaban en las sombras, que lo rodeaban, que lo observaban con una intención peligrosa. La criatura, que había desaparecido de su vista, apareció nuevamente ante él, pero ahora no estaba sola. Alrededor de ella, en la neblina espesa de la oscuridad, comenzaron a materializarse otras figuras. No eran tan claras como la criatura, pero sus contornos eran lo suficientemente definidos para que el pescador los viera, para que sintiera el peso de sus miradas. Eran criaturas similares, humanoides, con los mismos ojos oscuros, vacíos. El pescador sentía cómo el aire se volvía más denso, como algo lo estaba absorbiendo. Sabía que ya no estaba en el mundo que conocía. Había cruzado a otro lugar, un lugar donde los seres que lo habitaban no tenían ninguna compasión, donde todo lo que había sido real ya no existía. Un lugar donde las reglas de la vida y la muerte se desdibujaban, donde la muerte era solo un paso más hacia lo desconocido, donde las almas de aquellos que caían aquí nunca salían. La criatura extendió su brazo hacia él nuevamente, y aunque no podía moverse, sintió una presión que lo empujaba hacia adelante, hacia su toque helado, hacia la oscuridad. La criatura habló otra vez, sus palabras retumbando en su mente como un eco profundo: «Tu alma será nuestra». El pescador, en su lucha desesperada por entender lo que estaba sucediendo, no podía evitar sentir que su existencia, su alma, estaba siendo desgarrada lentamente por las fuerzas que lo rodeaban. La criatura lo observaba con una calma perturbadora, como si disfrutara del terror que emanaba de él. Cada vez que trataba de moverse, una presión invisible lo mantenía inmovilizado. El aire, ahora denso y pesado, lo aplastaba, y las figuras que lo rodeaban empezaban a acercarse, deslizándose con una gracia inquietante, como sombras en la penumbra. «¿Qué es este lugar?», el pescador finalmente logró susurrar, con la garganta apretada por el miedo. La criatura no respondió de inmediato. En lugar de eso, una de las figuras, más cercana a él, extendió su brazo tocando su rostro con una delicadeza antinatural. El toque era frío
helado, y parecía atravesar su piel, su carne, hasta llegar a su esencia misma. En ese momento, una sensación de vacío absoluto lo envolvió. Un sentimiento de desolación infinita lo sumió en una oscuridad aún mayor. Ya no podía recordar quién era, de dónde venía, ni siquiera si realmente había existido alguna vez en el mundo que conocía. «Este es el umbral», dijo la criatura finalmente, su voz profunda y resonante. «Un lugar entre los mundos. Aquellos que cruzan a este plano no regresan. Todos los que has conocido, todo lo que has amado, ya no tiene valor aquí. Aquí el tiempo no existe. Aquí solo las almas perdidas habitan». El pescador no entendía. ¿Cómo podía estar escuchando algo tan extraño? Su mente trataba de procesarlo, pero cada vez que intentaba razonar sobre su situación, algo lo detenía, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia la desesperación más absoluta. Todo lo que había conocido parecía desmoronarse ante sus ojos, y sin embargo, algo dentro de él insistía en que debía resistir, que no debía rendirse ante la oscuridad. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a moverse más rápido, más cerca de él, y las figuras humanoides parecían bailar en una coreografía macabra. El pescador cerró los ojos por un momento, intentando reunir fuerzas, pero cuando los abrió, la criatura ya estaba directamente frente a él, sus ojos oscuros reflejando su alma perdida. La presión en su pecho aumentó, como si el peso de la oscuridad misma lo estuviera aplastando. «Tu alma será nuestra», repitió la criatura. Y esta vez el pescador comprendió lo que eso significaba. Ya no estaba en un río. Ya no estaba en el mundo que conocía. Había cruzado a un plano oscuro, más allá de la comprensión humana, donde las reglas del tiempo, el espacio y la muerte ya no aplicaban. Estaba atrapado en un ciclo interminable de sombras, un ciclo donde las almas eran arrastradas y condenadas a vivir en la penumbra eterna. En ese instante, una serie de voces se alzaron, un canto bajo y monótono que parecía provenir de todos los rincones del abismo. Las voces no eran humanas, pero a medida que resonaban, el pescador sentía cómo su conciencia se desmoronaba, cómo su mente era absorbida por esa armonía oscura. Era un canto que le prometía la eternidad, pero en costa de su ser, un canto que lo llamaba hacia la desesperación final. «Lo que queda de ti ya no te pertenece», dijo la criatura, mientras su figura se desvanecía lentamente, dejando solo el eco de sus palabras flotando en la oscuridad. «Serás uno de nosotros, perdido para siempre, arrastrado por el umbral». El pescador sintió cómo su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si ya no perteneciera a este mundo. Podía sentir que su alma se deslizaba por entre los dedos de la vida, atrapada por esa oscuridad insaciable. Ya no podía distinguir qué era real y qué no lo era. Cada vez más se sentía vacío, una parte de algo mucho más grande, pero también mucho más aterrador. Finalmente, con un último suspiro, las figuras alrededor de él se desvanecieron en la neblina, y el pescador, sin resistencia, fue arrastrado por la oscuridad total. El pescador ya no estaba, ya no en el sentido en que lo habíamos conocido. En el oscuro vacío que había quedado atrás, su presencia se desvaneció como una sombra en la niebla. No quedaba ni rastro de él, más allá de la memoria de quienes lo conocieron, quienes todavía se preguntaban si alguna vez estuvo allí, o si simplemente fue otra víctima más del abismo que acecha entre los mundos. La oscuridad, con su infinito laberinto de almas perdidas, nunca dejaría de reclamar. Las voces que habían resonado con tal fuerza en el alma del pescador ahora se desvanecían, pero no se callaban por completo. Había algo en sus ecos, un susurro, un recordatorio persistente de que el umbral nunca desaparece.
y aquellos que han sido tocados por la oscuridad de una forma u otra están condenados a vivir entre esos dos mundos, entre la luz y la sombra. Al final, nadie está verdaderamente a salvo, pero la historia no termina aquí. Los ecos del pescador resuenan, entrelazados con aquellos que en algún momento se atrevieron a mirar más allá de lo que es visible. Porque en realidad, cada ser humano, consciente o no, vive al borde de ese abismo. ¿Y si te dijera que tal vez la criatura que encontró el pescador no es solo un ser de leyenda? ¿Y si te dijera que este relato no es una advertencia, sino solo un primer vistazo al umbral de la oscuridad que muchos no saben que acecha en sus vidas? Hoy, al cerrar esta historia, te invito a reflexionar sobre lo que has escuchado. Tal vez pienses que es solo una historia, algo contado para entretener, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si, como el pescador, hay algo acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para revelarse? Ahora, al llegar hasta aquí, sé que eres de los pocos que se han atrevido a escuchar hasta el final. Por eso, valentía. Y es el momento de demostrar que tu curiosidad va más allá de las sombras. Quiero que dejes en los comentarios una frase que pueda identificar a quienes, como tú, buscan la verdad en los rincones oscuros del mundo. El umbral no olvida. Esa es la señal de que eres parte de este círculo de valientes que no temen enfrentar lo desconocido. No olvides dejar un like. Al hacerlo, no solo ayudarás a que otros descubran este relato, sino que tal vez estés acercando más a otras almas al conocimiento de lo que se oculta entre las sombras. Comparte este video con aquellos que crees que merecen ver más allá de lo que los ojos pueden percibir, porque, como siempre, hay más de lo que podemos ver. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada historia que contaré en este canal te llevará un paso más cerca de las respuestas que tal vez no quieras encontrar. Cada relato, un paso hacia el borde del umbral. Gracias por acompañarme en esta travesía. Recuerda, lo que has escuchado hoy es solo el comienzo. Lo que acecha en la oscuridad siempre está esperando.